rezagados. Así que si me tienen un poquito de paciencia, en 5 minutitos más o menos arrancamos. Reunión virtual. Hay alguna costumbre, me parece, medio establecida en estas cosas, que las dos primeras nuestras son esos primeros 10 minutos en las reuniones. Así que pido disculpas a los puntuales, pero esto, bueno, permitió sumar un poco la gente que estaba, como decía Marisa, en alguna otra reunión. Estamos saltando de una en otra. Bueno, una vez más nos encontramos en estos conversatorios que tenemos los profesores de SEADE, esta vez reuniendo a tres profesores de la materia de Derecho e Innovación, y a los cuales les voy a robar 5 minutos como para aquellos que no nos conocen, contarles un poco de qué se trata la maestría en Derecho Empresario que tenemos en SEADE, que, bueno, los que sí la conocen saben que tiene la particularidad de ser una maestría en la cual se da una visión de la empresa desde adentro, y un poco la problemática a través de un núcleo especial de materias de administración, es que el profesional pueda comprender cuál es la realidad de esa empresa para de esa manera asesorarla o tomar mejores decisiones en ese aspecto. Así es que se transitan materias vinculadas a teoría de la administración, a finanzas, a contabilidad gerencial, recursos humanos, ¿eh? Hay algo de marketing, de estrategia, y un poco la idea es lograr en el profesional las habilidades necesarias como para manejarse en un mundo tan cambiante como el de hoy. La maestría también obviamente cuenta con un núcleo de materias de derecho, siempre apuntadas hacia el manejo de la realidad empresaria, y desde su reforma el año pasado se han incluido una serie de temáticas muy innovativas vinculadas a la realidad del abogado de empresa, del profesional de empresa de hoy. Entre otras, la temática del compliance empresario, gobierno corporativo, también lo que tiene justamente que ver con el impacto de la tecnología en el derecho, y otras temáticas que también hacen al manejo de la Argentina de hoy, como puede ser la explotación de los recursos naturales y las energías renovables. Bueno, la maestría en realidad es una maestría de cumplimiento básicamente presencial a lo largo de 2 años, más allá de que con esta coyuntura se ha transformado de manera tal que es perfectamente posible cursarla. Y bueno, el cuatrimestre está empezando el 10 de agosto próximo y están todos invitados para formar parte de lo que es nuestra familia de SEADE. Bueno, cierro con eso y paso a contarles quiénes nos acompañan hoy y de qué nos van a hablar. Tenemos 3 figuras de lujo. La primera, el primer expositor es Rodolfo Christoffersen, es abogado, ejerció la profesión, pero en este momento es el Regional Legal Operations Manager de Mercado Libre, con claramente una visión única de lo que es la innovación y el uso de la tecnología, y particularmente desde el derecho. Él además es un cursante de la carrera de especialización en el asesoramiento jurídico de la empresa, de la UBA, y ha transitado una excelente carrera en diversos estudios de primera línea de nuestra ciudad. En segundo lugar, nos va a hablar Pablo Ianello, también otra figura de excelencia. Él también es abogado, también en ejercicio de la profesión, es magíster en análisis económico del derecho, con orientación en finanzas de la Universidad Torcuato Di Itela, doctorando en análisis económico del derecho de la UBA, y además es visiting scholar y profesor en diversas universidades del mundo. Entre ellas es profesor de la Universidad de North Florida y profesor visitante de 2 muy prestigiosas universidades de Guatemala, que son la Universidad Francisco Marroquín y la Universidad Raúl Landívar. Bueno,
Por último va a hablar Facundo Malorey. Facundo es abogado, también profesional en el ejercicio de la profesión, máster en Business Administration por el IAE y Universidad Austral. Se desempeñó como profesor de grado y posgrado en numerosas universidades, entre ellas en la UBA, en la UCA, en la Universidad de San Andrés, en la Universidad de Belgrano. Es ex secretario académico del programa de entrenamiento para abogados, el FORES, y además investigador junior del proyecto Justicia y Desarrollo Económico del Consejo Empresario Argentino, autor y conferencista de temas de su especialidad. Rodolfo va a abrir la exposición y nos va a hablar de las experiencias en el uso de la tecnología en esta pandemia, un poco evaluando los escenarios que se han dado y otros escenarios hipotéticos, y con el acento puesto en una mayor eficacia en la utilización de la tecnología en el desarrollo de nuestras actividades. Pablo nos va a hablar de tecnología y desarrollo de la vacuna del COVID-19, y va a cerrar Facundo hablando del avance de las organizaciones gubernamentales y empresarias en las temáticas vinculadas a los datos personales y, bueno, y por supuesto el derecho a la privacidad asociado a eso. Un poco para organizar la reunión, para los que esta es su primera vez, les cuento que les vamos a dar 15 minutos a cada uno de los oradores como para que hagan su exposición. Después vamos a abrir un pequeño panel entre ellos para que crucen algunas impresiones y opiniones mutuas. Y después, para todos aquellos interesados en hacer preguntas o en hacer algún comentario particular, les pido no que lo hagan a través del micrófono, sino que me manden un mensaje en el chat, y va a haber un espacio al final para que el que tenga preguntas o quiera participar de la discusión lo pueda hacer. Les pido, aunque obviamente es algo hasta redundante, que nos manejemos en un clima de debate, pero siempre con responsabilidad y respeto entre nosotros, creo que es básico, y un poco a partir de eso construyamos las ideas que nos queremos llevar hoy. Bueno, muchas gracias. Le doy entonces la palabra a Rodolfo y lo dejo avanzar con su exposición. Muchas gracias, Ramiro, y muchas gracias por la invitación. ¿Ahí se escucha bien? Confírmame, Ramiro. Se escucha perfecto, no se te ve. No, la cámara no tengo un buen lugar, así que vamos a Bueno. avanzar así. Nada, muchas gracias por la invitación, primero. La verdad que les vengo a contar un poco la experiencia, cuál fue nuestra experiencia y de lo que vengo hablando con otros colegas de la profesión en operaciones legales. ¿Cómo nos afectó la pandemia? ¿No? Porque, como le decía Ramiro cuando planteamos el tema, es hoy a la noche nos despertamos y mañana no podemos ir más a la oficina, más o menos la cuarentena nos agarró así. Piensen en departamentos legales o estudios de abogados donde tienen que brindar servicio a sus clientes o a distintos clientes internos de la compañía, y que de la noche a la mañana tuvieron que irse a trabajar a su casa, por ahí en distintos niveles de acostumbramiento en trabajar desde su casa. Y lo que les quiero proponer es una idea de cómo nos afectó a cada uno, qué hemos hecho a lo largo de esta pandemia para poder sobrellevar esta situación y cómo estamos en términos de performance versus lo que era antes de la pandemia, ¿no? Entonces, y cómo juega la tecnología en estos lugares, en estos momentos, porque si queremos hoy pensar cómo afrontar las tareas que hacíamos en su momento, por ejemplo, cuando teníamos un contrato y que teníamos que ir a buscar la firma de los apoderados, hoy eso es prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo el negocio sigue ocurriendo? Son varios interrogantes que se nos van apareciendo. Entonces, si uno no estaba preparado para esta situación, probablemente se haya encontrado una situación en donde tuvo que salir a ver qué hacían otras empresas, qué hacían otros abogados para poder seguir avanzando en el negocio. Y ahí hay un set de herramientas que probablemente desde nuestra experiencia hemos logrado implementar, porque también parte de la idea es, de la charla que les quiero dar es, ¿qué haríamos
aprendiendo de todo lo que pasó esto, ¿qué debemos hacer si el día de mañana nos vuelve a pasar lo mismo que nos pasó hoy? ¿Cómo nos va? ¿Qué deberíamos estar preparados, lo suficientemente preparados para poder afrontar una nueva pandemia, una nueva cuarentena y salir bien parados en situaciones donde por ahí el negocio les pida más trabajo, porque la situación coyuntural hizo que esa industria en particular, si tuvo la suerte, haya acelerado en vez de haber bajado. Es un caso muy particular, no son todas las industrias por igual, pero puede ser que hoy les toque la suerte de estar en una compañía en donde o los niveles de solicitud de trabajo siguen igual o aún han incrementado. Por ejemplo, nosotros hemos diseñado todo un trabajo de pre-pandemia para entender qué situaciones teníamos para poder trabajar desde la oficina. Nosotros ya fuera de la oficina, ya estábamos acostumbrados a trabajar dentro de Mercado Libre, fuera de la oficina, hacíamos bastante tiempo en un home office, entonces teníamos las herramientas suficientes para poder hacerlo. Pero eso no se hizo de la noche a la mañana, se hizo diseñando una hoja de ruta de cómo digitalizar el departamento, para lo cual se trabajó en la implementación de distintos sistemas como hoy pensar en sistemas de contract management, ¿sí? Que te permitan crear un contrato del mismo sistema, poder gestionarlo desde ese mismo lugar, hoy parece necesario. ¿Sí? Y si a ese contract management le agregamos una firma electrónica o firma digital, terminamos por resolver el problema de la firma y poder generar contratos durante una situación de cuarentena. Lo mismo de gestión de litigios. Hoy yo ya no tengo mi escritorio con un montón de carpetas. Puede ocurrir en varios estudios o varias empresas donde las personas están acostumbradas a tener papel y poder trabajar así. Hoy esa situación ya no es viable. Hoy tenemos que gestionar todos nuestros litigios a través de una herramienta que se llama los case management o los matter management, que ayudan a poder traquear la situación global de un litigio. ¿Sí? Y esto a nivel regional. En el Mercado Libre lidera todas sus operaciones, muchas de las operaciones dentro de Argentina y fuera de Argentina, entonces tiene que tener los sistemas implementados para poder traquear el estado de los litigios dentro y fuera de la del país. Porque aun cuando los cortes y las justicias estén frenadas muchas veces por ferias extraordinarias, probablemente querramos aprovechar esta oportunidad para salir a conciliar los casos, ¿sí? Para salir a disminuir la cartera activa que tenemos. Entonces es una gran oportunidad para trabajar en eso, pero si yo no tengo un sistema que me pueda decir cuál es la situación procesal de un reclamo judicial, difícilmente yo voy a poder sentarme a negociar vía telefónica o vía Zoom con un usuario, porque no voy a saber cuál es la pretensión, no voy a saber cuál es la situación procesal, no voy a saber cuál es mi situación procesal en ese expediente. De ahí que tener sistemas de matter management que me permitan a mí poder ingresar a una carpeta digital del expediente va a ser muy bueno para poder negociar y avanzar con el proceso. Después sistemas porque tarde o temprano la situación se va levantando, ¿sí? Por ahí no en la instancia judicial, pero posiblemente en la instancia administrativa. La gente sigue comprando y sigue teniendo reclamos. Entonces, se va a poder hacer su reclamo de manera online y la empresa lo va a tener que atender. Nos estuvo pasando mucho en Chile, que hemos recibido picos de reclamos, ¿sí? Así como en Argentina, probablemente la economía se cayó un poco, el negocio en Chile, en México y en Colombia ha crecido exponencialmente. Ese crecimiento del negocio, en nuestro caso, hizo que los reclamos crecieran exponencialmente también. Entonces, ¿cómo gestionar esa cantidad de reclamos que va creciendo con una situación de pandemia? Y por suerte ahí lo hemos logrado también incorporar tecnología con inteligencia artificial que nos permite acelerar los tiempos de respuesta de los reclamos. Entonces, vuelvo, esto no ocurrió de la noche a la mañana, fue ocurriendo a lo largo de un tiempo y es un montón de iniciativas que hemos tenido para, no una pandemia, pero sí para poder gestionar más eficiente el trabajo. El área de operaciones legales, de la cual dirijo Mercado Libre, busca, su objetivo principal es hacer más eficiente la tarea de nuestros abogados, ¿sí? Entonces, con ese foco fuimos desarrollando todas estas iniciativas. Y un dato no menor, en caso de litigios, ¿sí? Nos encontramos con que las oficinas iban a estar cerradas. Pero en el proceso de ese cierre de oficinas,
pueden haber imputaciones de áreas de defensa del consumidor, pueden haber inspecciones de áreas del Banco Central, que van a ser entregadas y van a darle curso. Entonces, desde el área de operaciones legales se diseña, y es cómo se enfrenta a estas situaciones, es cómo logramos que los abogados se enteren de estas notificaciones, aún con las oficinas cerradas. Porque el tratamiento normal hubiese sido, hay una oficina, hay una recepción, entregan el documento y lo llevan al área de legales. Y el área de legales se tendrá. Pero en una situación así, nadie está en su casa, ¿cómo hacemos para que esos abogados se enteren? Entonces, desde el equipo nuestro lo que hace es pensar un flujo, un diseño, un workflow para poder, con ayuda de otras áreas, lograr que esa información tan importante, que tiene plazos, tiene vencimientos, llegue a las personas correctas sin que se pierda el tiempo antes de poder dar respuesta a los requerimientos. Sin un equipo que piense de esa manera, es muy, muy difícil poder afrontar una situación de pandemia, una situación de cuarentena. Entonces, un poco lo que les vengo a plantear, es un tiempo corto, pero es la experiencia nuestra de cómo fuimos afrontando a estas situaciones de distanciamiento social que nos obligó a estarnos en nuestra casa y apalancándonos en la tecnología, hemos logrado que el trabajo que tenemos que hacer todos los días sea prácticamente el mismo. ¿Sí? Si querés, Ramiro, ahí está. Muchas gracias, Rodolfo. Buenísimo. Tengo algunas preguntas para vos, pero bueno, para Dale, después. Le vamos a dale. dar ahora el espacio a Pablo para que nos pueda contar sobre la vacuna del COVID-19. Pablo, Sí, adelante. ¿me escuchan? Muy bien. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, voy a tratar de ser breve. Preparé una pequeña guía, vamos a ver si sirve o no, ustedes me irán diciendo. A ver, la idea en estos minutitos que tengo y que agradezco la invitación de Ramiro es comentarles un poco el impacto de las nuevas tecnologías en lo que estamos todos esperando, ¿okay? O sea, las cuarentenas, los sistemas de aislamiento, el impacto en la economía y demás, ya lo estamos viviendo, y lo próximo que estamos esperando es la solución. La solución puede ser, ¿no? Subrayo, puede ser, la vacuna. Puede haber otras, puede haber tratamientos, pero todo el mundo, ¿no?, viene especulando con la vacuna para el COVID-19. El tema que se plantea con la vacuna son dos, por lo menos a nivel jurídico, hay dos grandes temas. Primero, ventajas que ha generado el uso de nuevas tecnologías respecto de la vacuna. Digamos, nadie tiene tiempos, algunos son más optimistas, otros no tanto, pero sea el tiempo en el que salga la vacuna, probablemente sea de las vacunas que se hayan generado más rápidas en la historia de la humanidad. Sí es cierto que la tecnología ya ha permitido avances que han marcado récords en la decodificación del genoma del virus, que es el primer paso para generar la vacuna. Ahora, ¿qué tipo de tecnología estamos usando? ¿Cómo impacta eso en la vacuna y qué problemas legales trae? Bueno, el principal problema legal que va a traer es la patente, ¿no? Obviamente detrás de la investigación de la vacuna está la industria farmacéutica y seguramente, algunos más, por ahí otros menos, saben que la industria farmacéutica es una industria muy competitiva, con altos niveles de discusión en materia de la protección de su principal activo, que es la investigación y el desarrollo, que lo hace a través de patentes. Abril del 2020 teníamos 115 candidatos a vacunas, ¿no? No me voy a meter acá en los technicalities de la vacuna. En general, digamos,
las vacunas pueden tener distintas estructuras. Lo que se está trabajando ahora son muchas vacunas en recombinantes o vectores virales, que son una variedad de vacunas. Muchas están basadas en aspectos genéticos del virus, en el ADN o el ARN del virus, y eso se ha podido hacer gracias a bases que funcionan, bases de datos que funcionan a través de esquemas de Big Data, es decir, que pueden procesar, que tienen capacidad de procesamiento a gran velocidad, que usan grandes volúmenes de información cargados por distintas oficinas de tecnología y de investigación científica en el mundo, y de fuentes totalmente variadas, es decir, todos los países del mundo están cargando información sobre los descubrimientos que se generan sobre la estructura y sobre los desarrollos en las investigaciones del virus. Eso es algo muy positivo y no tiene precedentes. Las bases que se están usando no se generaron para el COVID, existían, se adaptaron rápidamente, eran bases que se usaban principalmente para enfermedades oncológicas o autoinmunes, y bueno, empezaron a servir como repositorios de información de los bioquímicos, biotecnólogos, infectólogos del mundo, para desarrollar más rápido la etapa temprana de lo que podría llegar a ser una vacuna contra el coronavirus. Un tema fundamental es quién invierte en la vacuna. Acá yo tengo por lo menos identificados desde que empezó esto y empezaron a aparecer los artículos, marzo del 2020, los primeros, alrededor de 75 artículos que vienen discutiendo, tengo acá el número anotado, que vienen discutiendo los problemas de inversión en el desarrollo de la vacuna. ¿Por qué? Si se fijan en el gráfico, claramente los que llevan la delantera, ¿no? Uno puede pensar, son los privados. Acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es cierto que los privados se han volcado al desarrollo de la vacuna de manera masiva. En Europa, ¿no? Principalmente el desarrollo de la investigación de los privados está muy fuertemente subsidiada por la Unión Europea, y tanto en Estados Unidos como en Europa también por ONGs. Pero lo que uno tiene que tratar de sacarse la idea es un poco que la vacuna se va a desarrollar a partir de privado. O sea, el que está acá, el que está en el rosa, no necesariamente es el que la va a producir. ¿Okay? Porque desde que, ahora lo voy a conversar en 2 minutos nada más, desde que la vacuna se encuentra hasta que la vacuna está en el mercado tienen que pasar muchos pasos, y uno de los pasos más complicados, aunque pueda parecer medio ridículo, no lo es para nada, hay un montón de casos de fracasos en esta etapa, es que la vacuna sea escalable. ¿Okay? La manufactura de la vacuna se lleva gran parte del management farmacéutico, y vos podés tener algo que te funciona en el laboratorio, pero no lo podés escalar, con lo cual es lo mismo que no tener nada. Y de la lista de laboratorios, esta lista está disponible, ¿no? De la lista de los laboratorios y universidades, acá se incluyen tanto laboratorios privados como universidades que están trabajando, son chicos, o sea, no piensen en la gran farma, digamos, hay también, pero hay muchos que están trabajando, que son laboratorios chicos que no tienen experiencia en manufactura. ¿Esto cómo va a terminar? Esto va a terminar en el descubrimiento de algo, digamos, o la invención, los descubrimientos no se patentan, pero que eventualmente terminará en una licencia alguien que tenga capacidad de manufactura. Hay algunos que están diciendo que en realidad esto no es muy recomendable, que esta distribución que ustedes están viendo no es la más recomendable, que el Estado debería intervenir más, porque en la medida que sean los privados, después vas a tener el problema de la provisión de la vacuna. Es un argumento, ¿okay? Es un problema, ¿no? Acá hay un problema de información y de nuevas tecnologías muy grande. O sea, uno puede hablar de algunos éxitos. Yo no hablo de fracasos, por lo menos no por ahora, es muy temprano, estamos atravesando esto, la historia dirá cómo se configura,
Yo sería más cauteloso, yo hablaría de algunos éxitos y varios signos de interrogación en el uso de nuevas tecnologías y patentes, ¿no? Concretamente para la vacuna del COVID. Por un lado, el éxito sin duda está en la etapa de investigación. En la etapa de investigación, el uso del Big Data, el uso de algunas técnicas de Machine Learning ha sido fundamental. La existencia de mecanismos de blockchain para asegurar los datos que se transfieren entre laboratorios ha sido también fundamental. Pensar esto 20 años atrás, o sea, pensar esto con la pandemia que se tuvo de VIH era impensable, ¿no? Y hoy la verdad es que ha funcionado muy bien y el grado de cooperación y colaboración entre los institutos es muy grande. El gran signo de interrogación va a venir, todavía no, pero en unos pocos meses. De hecho, seguramente cuando uno escucha la noticia, deben decir, bueno, sí, encontraron y ya están en fase de ensayo, están en la fase, en lo que llaman los ensayos preclínicos. Los ensayos preclínicos son en animales. El problema viene después, el problema viene con los datos de prueba sobre humanos. Vamos a ver cómo se maneja la información de esos datos de prueba. Nadie sabe si las van a compartir, cómo las van a trabajar, ¿okay? Porque eso tiene mucho valor para quien vaya a hacer la manufactura de la vacuna, ¿sí? Después vas a tener un problema que ya excede un poco la tecnología, lo presento brevemente, que es el tema del acceso. ¿Okay? O sea, uno no puede hablar de vacunas sin discutir el acceso. Hay países que ya han dictado, obviamente, la posibilidad de determinar un licenciamiento compulsivo sobre la vacuna. Ahí entran otros factores que, bueno, exceden el marco de esta charla, pero que tienen que ver con si tienen capacidad de manufactura, no tienen capacidad de manufactura. No es una muy buena estrategia para mí, porque vos le estás dando una señal al sector privado de que no tiene incentivos para encontrar, digamos, de no generar incentivos para encontrar la vacuna, ¿okay? Si uno manda esta señal demasiado fuerte al mercado, el incentivo puede venir por encontrar un tratamiento. Hay bastante literatura que dicen están subinvirtiendo porque les conviene encontrar un tratamiento, no una cura. No tengo evidencia para decir si eso es así o no, hay algunos autores que lo dicen. Del otro lado lo que hay es un esquema más autorregulado, en donde los laboratorios ya van haciendo acuerdos con gobiernos, permitiendo laboratorios de genéricos que puedan fabricar la vacuna con autorización eventual de los laboratorios que están en etapa de ensayos clínicos. El problema que vos tenés acá es que vas a generar una carrera de gobiernos. ¿Okay? ¿Quién acuerda con quién y qué pasa con los que no acuerdan? ¿No? Dos puntos finales, bueno, no sé cómo vengo de tiempo, pero no me quiero exceder. Por ahí esto para algunos que están en temas de propiedad intelectual es muy obvio, así que esto obviamente pásenlo, pero para los que no, preparé esta pequeña placa para que ustedes tengan una idea de desde el descubrimiento hasta el lanzamiento al mercado en un producto promedio. Esto no tiene que aplicarse necesariamente a la vacuna. Este es el descubrimiento. Este es el de los ensayos preclínicos. Los ensayos clínicos en fase 1, 2 y 3 son los ensayos en humanos. Después tenés la revisión por el regulador, en Argentina el MAT, en Estados Unidos la FDA y demás, y después tenés el lanzamiento de mercado. Vos podés presentar una patente normalmente, más o menos, para que se den una idea, una vez que tenés la innovación, el invento, si cubrís los requisitos de patentabilidad, ¿no? Obviamente. Vos patentás acá. La patente te tarda, básicamente, la obtenés a los entre 5 y 7 años, puede ser un poco más, un poco menos. O sea, en la fase 2 de los ensayos clínicos. Y después te quedan 5 años más de investigación, ¿no? O sea que esto es normal. Hay quien dice que se van a saltear etapas. Yo no sé cuán salteables son las etapas, ahí es una cuestión muy técnica, eso yo la verdad me excede. Y lo último que quiero mencionar, ¿no? Hay dos temas que hoy por hoy no están siendo demasiado tratados, porque no es la emergencia, no es la coyuntura que es lo que estamos atendiendo, que va a ser el impacto que vos puedas tener para el tratamiento de determinados pacientes en donde el virus puede tener un impacto más fuerte, que es el desarrollo de lo que se llama medicina personalizada. En la medicina personalizada el rol de la tecnología es fundamental, porque vos no te basás en, por hablarlo en términos simples, en el medicamento en sí, sino que te basás en información sobre la reacción que el individuo presenta a ese medicamento. ¿Cómo obtenés esa información?
a través de algoritmos que pueden predecir la reacción del individuo al medicamento. Ningún organismo reacciona de la misma manera a ningún medicamento. ¿Okay? Aunque nosotros creamos que si tomamos una aspirina nos saca el dolor de cabeza todo lo que tomamos la aspirina en cada organismo es asimilada de manera diferente. Entonces, ahí la pregunta es si estamos creando los incentivos para que esta medicina aparezca. Esta medicina es muy buena, es muy costosa, pero es muy buena, es la promesa del futuro, y por ahora tenemos el tema de que esos algoritmos no están dentro de lo que es materia patentable. Hubo un par de casos en la Corte norteamericana, digamos, un tema de medicina medicina personalizada de primera generación fue el caso Myriad, y después hubo el caso Deere y el caso Prometheus hace poquito, en donde dejaron una puertita abierta para la patentabilidad, pero todavía no hay patentabilidad de algoritmos. Lo cierto es que, y con esto cierro, se ha visto que el uso de la tecnología ha facilitado de una manera enorme, sobre todo el tema de Machine Learning y el tema de Big Data, el avance o la velocidad de investigación y desarrollo. Lo que está todavía por verse es de qué manera se van a distribuir los efectos de estas ventajas en un mercado que ha tendido a ser muy segmentado, ¿no? Y en muchos casos oligopólico. Ese es un gran signo de interrogación que supongo que lo podremos ir viendo con el correr de los meses o quizás un par de años. Eso es todo de mi parte, no quiero excederme en el tiempo, así que muchas gracias, Ramiro, y no sé si está Facundo ya. Muchísimas gracias, Pablo. Buenísimo. También tengo unas cuantas preguntas. Pasamos entonces a Facundo. ¿Querés arrancar con tu tema, por favor? Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias al ESIADE. Pablo, ¿podés dejar de compartir la pantalla? Listo. Ahí vamos. Bueno, en primer lugar, gracias al ESIADE por la invitación y a vos en tu persona, Ramiro, que me invitaste. Y un gran saludo a mis compañeros del Zoom. Yo tengo un par de temas que quería compartir. La charla yo creo que la podríamos titular de estos minutos como privacidad versus pandemia. Es decir, ¿qué le ha venido pasando a la privacidad, a nuestra privacidad? Es decir, para que se entienda mejor, a nuestros datos personales, entre ellos también los datos de salud, en estas semanas de encierro, ¿no? Voy a hablar y voy a enfocarme en la Argentina, pero por lo que vengo estudiando y lo que vemos viendo en distintos medios, esto claramente es aplicable a muchos otros países del mundo, ¿no? La pandemia vino y afectó a los estados, afectó a los gobiernos, afectó a las empresas y también a nosotros mismos. Por supuesto, algunos la han pasado peor que los que estamos aquí. Por supuesto, es tremendo, no vamos a hablar de la cantidad de fallecidos, pero por supuesto que es un gran tema. Atrás de eso, todos los que son los costos psicológicos que el encierro lleva a aquellas personas que, por suerte, o pasaron por la enfermedad y estamos bien. Y por supuesto, digamos, y sin dejar de soslayar todas las cuestiones económicas y, digamos, y de rearmado del tejido social y económico, como digo, no solo en Argentina, sino en otros países. Ahí lo importante es que hay que ver cómo terminamos este estado y cómo salimos de esto, ¿no? Porque evidentemente los actos y las cosas que nosotros hemos venido haciendo, que algunas empresas han venido haciendo, que algunos estados han venido haciendo, van a tener sus consecuencias, ¿sí? Y yo no voy a hablar de cuestiones políticas del mundo bajo ningún aspecto, no soy quien para hacerlo, y mucho menos en Argentina. Mi charla es una charla, como acordamos con los organizadores, técnica, pero me parece importante que hagamos, en todo caso, un repaso de distintas cuestiones a las que nos vimos sometidos o a las que nos vimos involucrados desde esas primeras semanas de marzo, o si se quiere, desde el
el 20 de marzo propiamente dicho, ¿no? Hay algunas preguntas que yo les voy a hacer, que voy a compartir, a lo mejor algunas se las podré contestar, eso es un chiste, si nos viéramos sería más fácil decir los chistes. Pasa a veces que en los Zooms uno trata de ser chistoso, pero no, como no ve a las demás personas o es muy difícil verlas, pero eso es claramente un chiste, ojalá pueda contestarles. Y por supuesto algunas otras preguntas no se las contestaré, pero les quedarán a ustedes y podrán contestárselas ustedes perfectamente, ¿no? En estos meses, en estos días, nosotros hemos estado compartiendo determinada información con distintos, si se quiere, organismos, con distintos organismos del Estado, ¿no? Y ahí me quiero detener un poquito y sin cargar las tintas en el Estado, la pregunta que me hago y les hago es, esa información que hemos compartido, y ahora si quieren vamos a determinados ejemplos, ¿la hemos hecho de modo responsable? Digamos, hace bastante tiempo que se viene conversando esto de que cuando uno digamos, trabaja, cuando uno se mueve en redes sociales, obviamente uno comparte información. Bueno, en este caso puntual, en estas semanas, probablemente hemos compartido información, como digo, con empresas de salud y no tanto, con empresas en donde uno a lo mejor hace una compra y espera algún paquete, como nos explicaban al principio de la charla, con algún, a lo mejor, restaurante, con algún delivery. Y digo, probablemente con mucha más frecuencia de la que hacíamos hasta antes del 20 de marzo, porque evidentemente hay determinadas actividades que no están funcionando, y si uno a lo mejor quiere comer algo, antes podía salir a comerlo, y hoy por hoy necesariamente tiene que caer en un pedido a través de una aplicación o lo que fuere. Entonces la pregunta es, esta información que hemos estado compartiendo, insisto, a empresas y al Estado mismo, ¿la hemos hecho de modo responsable? ¿Sabemos a quién se la hemos estado dando esta información? Digamos, nos hemos tomado el trabajo de ver si cuando efectivamente hacemos el pedido a tal empresa o cuando efectivamente hacemos la solicitud, hoy por hoy certificado de circulación, ¿tenemos claro hacia dónde va toda esa información que nos están pidiendo, que nos pidieron? Cuando nos anotamos en webinars o en cursos como este y en otros en los que probablemente nos hemos anotado, nos detuvimos a pensar qué estamos haciendo al completar esos formularios donde estamos volcando nuestros datos, nuestro email, nuestro celular, que son, si se quiere, datos un poco bastante más particulares que a lo mejor un nombre y un DNI. Y aquí, digo, nos agarró de sorpresa la pandemia, pero me quiero detener también en un punto particular. Hemos estado completando algunos que hemos tenido que salir, hacer algunos trámites o cuidar, en todo caso, a lo mejor un adulto mayor o por cualquier otra circunstancia, al banco, etc. Hemos estado completando diversos formularios, y aquí sí me detengo un segundito. Digamos, estos no son hacia empresas o hacia compras, sino, en todo caso, si se quiere, hacia determinados organismos. Y, digamos, ¿vamos a poder el día de mañana sostener toda esa información que hemos, entre comillas, regalado o compartido? Y se me ocurren varios ejemplos. Después, si quieren, con las preguntas podemos volver. Pues un punto muy importante, como dije, hace ya varios años que venimos hablando en distintos ámbitos académicos, a través de ONGs, incluso en alguna oportunidad en cuestiones, digamos, en el Estado mismo, sobre el uso responsable de Internet. Y lo hemos hecho siempre refiriéndonos a adultos, a menores. Hay algo que quiero compartir con ustedes, que probablemente lo sepan. La cantidad de las denuncias por delitos informáticos, datos oficiales, por lo menos aquí de la Ciudad de Buenos Aires, han crecido casi en un 500% en estas semanas de pandemia, ¿sí? Y esto es nosotros, que hemos tenido algún tipo de inconveniente y que hemos querido o hemos vulnerado algún tipo de derecho, y que, por supuesto, en todo caso, hemos recurrido a algún organismo del Estado para denunciarlo. Probablemente ocurrieron muchos más, y hay mucha gente que no lo sabe. Me voy a quedar con este punto y después al final voy a volver, ¿no?
muchos de estos delitos denunciados corresponden a menores, corresponden a nuestros hijos. Y aquí me pongo un sombrero que vengo usando hace 10 años, que es el haber formado parte, el formar parte de una ONG que se llama Argentina Cibersegura. Y, digamos, muchas veces cuando damos estas charlas en los colegios, a los chicos, a los padres, a los docentes, tenemos como respuesta, no, bueno, los chicos usan tecnología, bueno, yo en realidad trabajo todo el día, yo no sé qué están haciendo en casa, porque bueno, yo trabajo y cuando vuelvo... Bueno, hoy por hoy, si nunca, digamos, nuestros deberes o nuestras obligaciones como padres nunca digamos, nosotros no podemos renunciar a las mismas, mucho menos hoy por hoy en donde estamos en nuestras casas, eh, si se quiere, sin la posibilidad de circular, estamos trabajando y tenemos a nuestros hijos al lado. Entonces, en esos momentos donde ellos juegan algún juego, alguna consola, o están trabajando o navegando con sus elementos informáticos, sus tabletas, claramente tenemos que estar súper atentos, porque pueden estar y están pasando muchas cosas y no podemos decir, no, no lo vi, no tuve tiempo porque no estaba en casa. Hoy por hoy claramente es nuestro momento y nuestra oportunidad de estar ahí al lado y sin dudas orientarlos como lo hemos orientado cuando eran chicos y los ayudamos a cruzar una calle o caminar por la misma vereda, ¿no? Aquí también me quiero detener un poquito como para que sea la charla un abanico y no solo involucré al Estado y los gobiernos, y no solo a las empresas, a las organizaciones, sino también a nosotros mismos en este uso responsable de la tecnología. He tenido bastantes consultas en estos tiempos de gente que se ha dedicado a publicar cualquier cosa por internet, entre ellos muchísimas fotos de balcones, vecinos, de gente dando vueltas por la calle, y digo, no perdamos de vista, ¿sí?, que la imagen es un dato personal y que yo no puedo disponer libremente de la imagen de otro, y mucho menos, en todo caso, en lo de la calle lo podemos conversar, ¿sí? Pero en el balcón de enfrente, en donde las personas salían a tomar sol en marzo, y ahora a lo mejor no, porque hace un poquito más de frío, pero hacen gimnasia, digo, tengamos cuidado y reparemos un poquito en este tipo de prácticas que lamentablemente han explotado también en época de pandemia, ¿no? Luego, y ya un poquito terminando para no alargar esto y dejar abierto a preguntas. Hemos visto en muchísimos canales de noticias, muchísimos mensajes por cualquiera de las plataformas, en redes sociales, videos enteros de personas, algunas fallecidas, tiradas en la calle, algunas compartiendo guardias de los hospitales. Digo, acá es donde me gustaría también detenerme un poco, ¿no? Nuestros derechos no han dejado de existir porque estamos en pandemia, ¿no? Entonces, así como durante muchos años se discutió privacidad versus libertad de expresión, y esto es algo que hemos compartido en muchísimos foros y muchísimos congresos, tanto aquí como en el exterior, en donde, a ver, cualquiera puede decir cualquier cosa, eso sería la libertad de expresión, sin censura previa, podemos terminar esa frase. Y por otro lado, alguien puede decir, sí, está bien, pero tened cuidado porque hay determinados derechos y hay determinadas cuestiones que no pueden ser publicados, porque del otro lado están, si querés, la privacidad o los datos personales de las personas. Bueno, lo mismo ocurre en estos momentos, ¿no? Entonces digo, ojo con, digamos, llevar por delante, o que nos lleven por delante en nuestros derechos. Y cuando hablamos de datos personales, estamos hablando de cuestiones que están en la misma Constitución, ¿sí? En el año 94, cuando se reformó la Constitución, en el artículo 43, por allá abajo, infine, es cuando se incorpora, si se quiere, por primera vez lo de la Habeas Data, que luego, un par de años más tarde, va a tener su consagración en la ley 25326. Pero entonces digo, la pandemia no mata privacidad. La pandemia mata, lamentablemente, personas, ¿sí? Nuestros derechos siguen existiendo y está muy bien que los sepamos y está muy bien que los podamos defender. Me quedan 2 o 3 puntos, Rami, no sé cómo estamos de tiempo. Tenés un par de minutos más. Bueno, perfecto. Dale. Hemos visto
que hay determinadas organizaciones, empresas, que han estado tomando determinadas medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay como unas nuevas puertas muy, muy interesantes, unos marcos de puerta, mejor dicho, o la toma de temperatura de sus empleados, o este tipo como digo, de marcos de puerta donde determinadas personas entran a las organizaciones, y por supuesto, aquella persona que tiene una temperatura un poquito más elevada de lo normal, o que presenta determinados síntomas, bueno, tendrá su tratamiento. Bueno, aquí me quiero detener y lo enlazo un poco con las distintas aplicaciones a nivel mundial que han dado vueltas, y por supuesto no quiero hacerme el tonto, también aquí en Argentina tenemos una aplicación, una aplicación también que existe, que probablemente varios de ustedes, incluso yo mismo, la he bajado. Ahí, cuando se detectan o cuando se captan datos personales y datos referidos a la salud, es donde claramente hay que meterle mucho, mucho más cuidado, ¿sí? Entonces, cuando decíamos que no estaba bien ver videos de personas en los hospitales, en las guardias, y ver sus caras, menores o no menores, acá finalmente los datos personales son para todos, ¿sí? Por supuesto, si es un menor, en todo caso será un poquito más complejo. Pero todo este tipo como digo, de medidas que han tomado las organizaciones, este tipo de aplicaciones que están circulando por todo el mundo, bueno, hay que tener cuidado, porque atrás de eso hay datos, y hay datos sensibles, están nuestros datos, ¿sí? Yo me pregunto, digamos, ¿cuánto tardaremos en saber que alguna de esas bases de datos a lo mejor sufrió algún tipo de intrusión, o que nuestros datos fueron expuestos, porque probablemente algunas de ellas, bases de datos, y algunas de estas aplicaciones, y algunos de estos sistemas o softwares, estén bien construidos, pero probablemente algunos de ellos no, así a las corridas y a las apuradas, no hayan sido bien construidos, y entonces a lo mejor son vulnerables. Y acá quiero decir dos cosas, que hoy por hoy tenemos a nivel mundial casi una legislación, no digo uniforme porque no es así, me equivocaría, pero tenemos un reglamento general de datos personales en Europa, ¿no? Que entró en vigencia hace un par de años atrás. Argentina, el proyecto de ley que se parecía a ese reglamento de datos perdió estado parlamentario, seguramente en cualquier momento lo volverán a incorporar al Congreso cuando vuelva a funcionar y será tratado. Hay determinados compromisos internacionales de Argentina que necesariamente la van a llevar a tener que adherirse a este reglamento europeo. Este reglamento europeo dice algo muy, muy importante, y aquí es donde digo, yo no lo he visto, y esto sí me parece un tema grave. Esta legislación europea dice que cuando uno va a tratar determinados, digamos, datos personales que puedan llegar a tener un impacto por su volumen o por el negocio en el que se te va a trabajar, necesariamente, previo a lanzar la aplicación, el software o lo que sea, o la app, tiene que haber un análisis o un estudio de impacto. Esto, si se me permite el paralelo, es como cuando hablamos de cuestiones ambientales. Si vos vas a estar haciendo fracking o vas a estar metiéndote en una mina o extracción de petróleo, tenés que hacer un estudio de impacto ambiental para ver qué complicaciones vas a traer después al medio ambiente, al agua, a las tierras, lo que fuere. Bueno, cuando vos vas a tratar datos personales, y mucho más si son datos personales de salud, vos organización, vos Estado, vos quien seas, tenés que hacer un estudio de impacto previo, ¿sí? En los países de Europa, los que están siguiendo esta legislación, este análisis o estudio de impacto a su vez tiene que ser compartido con la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación tiene que, por supuesto, conocerlo, y por supuesto puede haber un ida y vuelta. A su vez, estas nuevas construcciones de software, de aplicaciones o lo que fuere, puede llegar a ser que, o mejor dicho, tienen que tener desde el origen, tienen que ser privacy by default o privacy by design. O sea, tienen que ser diseñadas como aplicaciones habeas data compatible o privacy compatibles, ¿sí? No cabe, bueno, después en todo caso hago los arreglos que viene la autoridad que trabaja los datos y que me pide que haga los arreglos. No.
Y les agrego un tema más. En este tipo de aplicaciones, en este tipo de softwares, en este tipo digamos, de cuestiones que se trabajan, y mucho más cuando estamos hablando de datos sensibles, y mucho más cuando estamos hablando de bases de datos públicas, este tipo de iniciativas tienen que tener un DPO, un Data Privacy Officer. Bueno, no, digamos, no ha ocurrido mucho de esto, aquí sí me refiero a la Argentina, por lo menos aquí en Argentina. Lo que a la aplicación que todos conocemos estamos teniendo y probablemente los que han tenido que salir y los que han tenido que trabajar se le han bajado. Para ir cerrando, lo que hicimos ya está hecho, pero aprovechemos la oportunidad para darnos cuenta que a veces está bueno que el Estado obviamente nos cuide, pero siempre vamos a ser nosotros mismos quien podemos y debemos cuidarnos. Y más si es para nosotros y para nuestra familia y obviamente a nuestros hijos. No hablo de usar barbijo, no hablo de usar tapaboca, sino de cómo nos manejamos con nuestra información personal en redes y en la vida en general. Nada más. Muchas gracias, Facundo. Bueno, como les adelantaba, vamos a abrir ahora un pequeño espacio de debate entre los expositores. Yo me voy a permitir abrirlo con una pregunta a cada uno y después ya hay algunas preguntas del público, las vamos a poner en común como para que la mesa las pueda contestar. Bueno, las voy a hacer en orden, me parece prolijo. A los tres oradores les agradezco desde ya la participación y empiezo entonces por el doctor Christoffersen. Rodolfo, hay un aspecto que vos no mencionaste, pero que sí está teniendo obligada trascendencia, que tiene que ver con el teletrabajo. De alguna manera, la proyección y la posibilidad que, un poco por la necesidad de la pandemia y sobre todo el encierro, y las posibilidades de la tecnología, está dando a las empresas. Y justamente el fin de semana y hoy también creo hubo algún artículo relativo a, de alguna manera, una cierta sorpresa que se, por lo menos en lo personal, quizás algo que para vos ya es habitual, pero que se da con la impresión negativa que para muchas personas implicó el convertirse al teletrabajo. Esta idea de trabajar desde la casa, que en algún momento quizá se podía ver como una panacea, y que hoy nos encontramos como un problema y hasta una situación que afecta la productividad y la moral de las compañías. Así que quería preguntar un poco sobre esa cuestión. Hago las tres preguntas y después les abro el micrófono. De paso, piensan un poquito. Pablo, excelente, me encantó tu exposición, aparte de un tema del que yo sé muy poco, pero realmente me surge una pregunta vinculada a lo que vos exponías con relación a nuestro país. En primer lugar, ¿qué cabe esperar en este proceso, aún encontrándose y desarrollándose la vacuna para los argentinos? De alguna manera en una posición un poco periférica en el mundo. Y vos hablaste de la patentabilidad de los algoritmos predictivos. ¿Qué posibilidad hay, y de acuerdo a la legislación nuestra, en primer lugar, de que esos algoritmos puedan ser patentados acá? Y además, si esto es bueno, o sea, la patentabilidad de esto es algo esperable, es algo deseable. Ahí está la pregunta. Y por último, Facundo, creo que nos asustaste bastante con la temática de datos. La verdad es que es cierto que uno, inclusive en esta situación, se ha relajado mucho en el manejo de la información. Pero te pregunto, en esta idea de manejo responsable, ¿qué podemos hacer? Porque de alguna manera uno está obligado a dar datos personales casi de manera diaria, si bien los datos en general son más o menos los mismos, pero muchos de esos datos, por ejemplo, son datos financieros, de tarjetas de crédito, entidades bancarias, CBU, cuentas corrientes. ¿Qué protección nos da el derecho frente a situaciones como esa? Bueno,
Dejo las 3 preguntas y si les parece, le doy a Rodolfo, que tuvo más tiempo para pensar, en 5 minutitos nomás la posibilidad de contestar. Rodolfo. Dale, dale, gracias por la pregunta. A ver, en términos de cómo afecta eso, el teletrabajo es, lo que está pasando hoy no es home office, no es teletrabajo. Lo que está pasando hoy es tener que trabajar desde casa con todos nuestros hijos encima, con las incomodidades que eso tiene, porque la verdad es que si yo me pongo a pensar, nosotros estamos acostumbrados a trabajar desde casa, sí, pero esto no es lo mismo, esto es totalmente distinto y la verdad es que yo tengo que lidiar con, en mi caso personal, tengo 4 hijos, la más grande tiene 8, la más chica tiene 2, por ende hay diversidad de homeschooling aquí y con eso lo que implica, y con las necesidades de ellos, porque necesitan que los acompañemos, tengo uno que está en primer grado, tiene que aprender a leer, a sumar, a restar, y no tiene una autonomía tal que le permita. En muchos casos, muchos empleados, la situación actual pasa por esa situación. Entonces, tener sistemas que midan la situación de estrés de los empleados en este momento es una buena práctica, ¿sí? Que midan cuál es el nivel de productividad también es bueno, porque no le podemos estar exigiendo a los empleados que sigan con el nivel de productividad y que tenían cuando tenían todos los elementos de estar en su casa. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, muchos están compensando muchas horas a la noche porque durante el día se tienen que ocupar de lo que requieren sus hijos. Entonces, por eso está por ahí un poco cuestionado, pero no hay que confundir, creo que lo que es teletrabajo no puede ser confundido con lo que es la situación actual. Sí es importante porque fue lo que nos permitió hoy poder trabajar cada uno desde su casa y continuar ejerciendo la profesión en muchos casos, pero son situaciones creo que totalmente distintas a una y otra. Entonces, hay que apalancar, hay que hacer mucho más, no tanto de tecnología, hay que usar la tecnología. Creo que hace un tiempo estuve en una reunión donde se decía, ya no es que estamos distanciados, ¿sí? Tenemos mucha relación con nuestros pares. Lo que pasa es que estamos distanciados físicamente, pero al no estar distanciados con nuestros pares, lo que podemos hacer son distintas reuniones que permitan entender la situación en la que está cada uno de nuestros colaboradores. Y eso es un elemento fundamental. No tanto porque involucre tecnología, sino porque hay que entender cómo están cada uno en esta situación tan particular. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muy claro. Lo de los hijos es paradigmático. Creo que es el ejemplo de muchos de nosotros. Pablo. Bueno, gracias por las preguntas, Ramiro. Te contesto en el orden que las formulaste o te trato de dar una respuesta. Sobre nuestro país, la respuesta es no sé. No sé, no te puedo dar a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Sé que la Oficina de Provisión de Medicamentos del Ministerio de Salud está en conversaciones, pero ahí vos tenés varios problemas en conversaciones con quién y sobre qué. No he tenido acceso a esa información. A ver, todavía es muy pronto. Hace poquito salió un informe de algún think tank eh, con alguna serie de sugerencias sobre cómo proceder. Claramente el licenciamiento compulsivo es una opción, no es la que yo adoptaría. También depende mucho de qué tipo de vacuna salga, ¿no? Porque nosotros tenemos farma local. Tenemos que ver, digamos, si esa farma local tiene capacidad de producción. También es cierto que tenemos fuerte presencia de la farma internacional, con lo cual hay que ver a qué, digamos, si esa farma internacional está entre las que puede proveer vacunas. Y yo creo que existen medidas alternativas. Ya se han, digamos, ya se han puesto en práctica medidas alternativas para casos de medicamentos que se necesitan en grandes cantidades, nada como esto, obviamente,
porque esto es a nivel mundial una cantidad de medicación sin precedentes, pero lo tenés mucho en los reactivos contra VIH, que son, digamos, algunos están patentados, y la manera en que se soluciona eso es con compras a escalas a través de organismos multilaterales como la Organización Panamericana de la Salud. Usualmente eso te genera una baja en el precio. Una medida alternativa que alguna vez algún laboratorio privado intentó explorar es el sistema de precio diferenciado, que es un esquema de discriminación de precios, en donde vos le cargas a cada país, asumamos que tenés, esto parte de la idea de que tenés un solo proveedor o muy pocos proveedores, que autorizan a la manufactura a algunos otros laboratorios y a través de licencias, y le carga a cada país lo que el país puede pagar. De esa manera Argentina no tendría que pagar lo mismo que tendría que pagar Estados Unidos, y tampoco pagaría lo mismo que tendría que pagar, no sé, Sudán. Esa es otra opción, pero la realidad, ¿cuál se va a aplicar? Hoy no te puedo dar una respuesta, o sea, sería muy imprudente. Y sobre los algoritmos, a ver, vos ahí me dijiste si era deseable, o si, creo que la palabra que usaste es si era bueno. Eso es un tema que está muy discutido en bioética. ¿Okay? O sea, las teorías de lo bueno, o sea, de lo que es correcto o de lo justo en temas de patentabilidad, es algo muy discutido porque, digamos, son tecnologías que permitirían una concentración del mercado muy fuerte. De hecho, lo que te muestra la evidencia empírica es que no ha habido no ha habido muchos rechazos de patentes por estos temas. ¿Eso qué te está indicando? ¿Que no se está investigando? No. Eso lo que te está indicando es que no se están presentando patentes porque saben que se las van a rechazar, entonces están usando el mecanismo de protección alternativo de la patente, que es el secreto industrial. Ahora, el secreto industrial, ¿cuándo procede? O ¿cuándo te conviene? Vos patentás cuando al contrario de lo que se cree, uno patenta cuando es fácil copiar. Porque si no me lo pueden copiar fácil, ¿para qué lo voy a patentar? Los medicamentos que tomamos nosotros son muy fáciles de copiar. De hecho, sabemos exactamente cómo se fabrican, lo tenés en el prospecto. Esta tecnología la tienen pocos laboratorios, entonces al día de hoy la pueden mantener en secreto industrial porque no es muy fácil de replicar. Con lo cual, eso te lleva a que sea un mercado muy, muy concentrado. Desde ese lado sería deseable algún tipo de patentabilidad. Ahora, después, una vez que la patentás, la pregunta es ¿quién tiene acceso a eso? Ese también es otro gran interrogante. La respuesta va más ética o ético-moral que jurídica. Y te cierro la respuesta con lo último que me preguntaste, en la Argentina eso no se puede patentar. Nosotros tenemos digamos, no se puede patentar en Estados Unidos, que es el país con lo que se llama el scope, o digamos, la materia patentable más amplia que se te puede ocurrir, menos en Argentina. Nosotros tenemos un esquema de materia patentable muy, muy restringido a partir de una resolución que salió en 2012, conjunta entre el INPI, Secretaría de Agricultura o Ministerio de Agricultura y Ministerio de Salud. Entonces, no, eso no se puede patentar ni a cañones, digamos. Creo que con eso contesté todo. Si me falta algo, después me decís. Clarísimo, Pablo. Muchas gracias. Bueno, Facundo, tu turno. Voy. La idea, Rami y todos, por supuesto, no era asustar a nadie. Al contrario, sino tomar conciencia de la situación, ¿sí? Ahí yo lo vería de dos aspectos, y, digamos, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista, en todo caso, si se quiere, desde el Estado. Desde el punto de vista personal, hacer un uso responsable de las tecnologías es como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Y habla alguien que ha intentado, yo creo que tengo el récord de inscripciones y deserciones de casi todos los gimnasios, por lo menos a lo largo y ancho de la ciudad de Buenos Aires. La verdad, cuando vas al gimnasio al principio, tenés que tomar la decisión, te cuesta mucho, y por supuesto, primero, segundo de los primeros días te empieza a doler todo. Pero cuando vas adquiriendo cierta práctica, las cosas van saliendo y es como que probablemente vayas pasando por más desafíos y exigiéndote un poquito más. Bueno, trabajar o hacer un uso responsable de los datos, hacer un uso responsable de la tecnología, es eso. Al principio cuesta y mucho, uno no es consciente,
pero obviamente que al fin del camino es, si se quiere, el bienestar, en este caso, en cuanto a la información, o lo que Internet en todo caso va a traer de mí, ¿no? Esto, para compararlo un poquito con las organizaciones, es todo el tema reputacional, ¿sí? Digamos, basta que Internet traiga algo, si se quiere, información negativa de una compañía, para que esa compañía tenga un impacto, por supuesto, importante, ni que hablar, en todo caso, en sus valuaciones, o si cotiza, por supuesto, mucho, mucho más. De modo que, digamos, cuando uno puede trabajar sobre sí mismo, puede trabajar en algo, si se quiere, que suena tonto, pero claramente no lo es, en tener contraseñas. Uno utiliza muchas redes, muchos servicios, bueno, tener contraseñas robustas, no usar la misma contraseña para todos lados. Atrás del uso que uno hace de las redes está la información nuestra, fotos de nuestros hijos, fotos nuestras, lo que uno se siente con ganas de publicar y dar, y que la gente, por supuesto, lo conozca, ¿no? Siendo un poquito más estricto y más del lado, si se quiere, de abogado, a veces cuando uno va a compartir información con alguna de estas empresas que yo mencioné, o cuando mismo el Estado, un tema muy importante, y creo que es lo que te marca entro o no entro, por lo menos para mí, es si esa aplicación o si eso que estamos hablando tiene términos y condiciones, si tiene una política de privacidad. Y ustedes dirán, no, Facundo, pero no nos mientas porque eso no lo lee nadie. Sí, puede ser. Yo lo que les digo es, en mi caso particular, seguramente porque es una deformación profesional, los términos y condiciones de la aplicación que a nosotros nos corresponde, que es la COVID Cuidar 19, por supuesto los leí, los estudié, los analicé y los comenté, ¿sí? Y entonces ahí tenés el tema, dentro de los términos y condiciones de la política de privacidad, el tema de la finalidad. Y esto es muy importante, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos los datos nuestros a una aplicación, a un sistema, a un software, lo que quieran, del otro lado nos tienen que haber escrito qué van a hacer con nuestros datos o para qué van a ser utilizados nuestros datos. Y una serie de cuestiones más, ¿sí? Lo dejo acá desde el lado del particular. En cuanto al Estado, y esto es algo que vos me conocés, Ramiro, y algunos otros que están aquí en el webinar me conocen ya hace varios años, yo vengo diciendo hace muchos, muchos años que desde que existe la Ley de Datos Personales, que tiene 20 años, ¿sí? La 25326, es una de las leyes que seguramente es una de las leyes menos conocidas por la gente y menos conocidas por las empresas y por las organizaciones. Entonces acá yo me detengo y miren que en 20 años han pasado distintas administraciones y distintos responsables. Esto no es hablar mal de nadie, al contrario. Es decir, quizás alguna vez va a llegar el momento en donde el Estado entienda que trabajar en un plan de concientización no es entregar una computadora a un chico que va a la escuela. Eso es, si se quiere, muy importante. Atrás está la brecha digital. Es un tema que podemos conversar en otro momento o cuando ustedes quieran. Cuando yo hablo de plan de concientización digital es explicar, y si yo Estado de algún modo te doy wifi gratis, si yo Estado te doy computadora, si yo Estado te dejo acceder a determinadas cuestiones, bueno, me parece que tengo una responsabilidad y tengo que ocupar ese lugar y contarle a la gente, ¿sí? Cómo trabajar o cómo trabajar mejor en este tipo de cuestiones, ¿sí? Después, cada uno en sus casas, como dije antes, con sus hijos. Después, cada uno, digamos, de ustedes en sus organizaciones, con sus empresas, podrán, por supuesto, decidir qué hacer, qué no hacer, si los empleados acceden a redes sociales o no, etcétera, etcétera. Pero me parece que este tema del plan nacional, y cuando hablo de plan nacional no estoy hablando de algo monstruoso, algo onerosísimo, algo imposible de alcanzar. No, claramente no. Estoy hablando de, a ver, ¿saben qué, sociedad? Esto es lo que pasa, así tenemos que trabajar. De esta manera me parece que puede funcionar. Y, por supuesto, incluir dentro de este plan de concientización algo que también pasa bastante a diario. Por eso el aumento y la locura, digamos, el pico, para usar una palabra que usamos mucho en estos días, en cuanto a los delitos informáticos. Hay muchísima gente, que no tiene idea de lo que es un delito informático, ¿sí? Muchísima gente que no tiene idea que a lo mejor acceder
a una cuenta o acceder a una red, o este tema que hoy por hoy en la Ciudad de Buenos Aires existe, que es que yo me hago pasar por otro, que sería como una especie de robo de identidad, que no existe a nivel nacional el Código Penal, pero sí existe algo parecido en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, son figuras que no están amparadas por la legislación, al contrario, están siendo castigadas. Entonces digo, dentro de este Plan Nacional de Concientización también me refiero a incluir, por supuesto, todas aquellas prácticas que no solo cómo mejorar, sino también, ojo que existen este tipo de cuestiones, y si no las seguís puede llegar a haber consecuencias. Entiendo haber respondido todo, Rami. Bueno, muchas gracias. Hay un par de preguntas del público. La primera también es para vos, Facundo. Preguntan sobre si cede la Ley de Protección de Datos Personales frente a la pandemia. Y el ejemplo que da quien pregunta es justamente la aplicación Cuidar que vos mencionaste, que es obligatoria y en la cual es obligatoria colocar el número de celular. Sí, este es un ¿Cuál tema es tu que respuesta? se viene debatiendo ¿Como mucho. esta? Sí, este es un tema que se viene debatiendo mucho en las últimas semanas. Creo que la respuesta sería la siguiente. Una aplicación. Vamos a hacerlo simple y después, si quieren, podemos ir a repreguntas, detalles. Yo me puedo quedar hasta la hora que quieran. Una aplicación que cuelga de una decisión administrativa, que cuelga a su vez de un DNU, difícilmente sea constitucional, porque atrás de todo tenés una ley de datos personales que cuelga a su vez de la Constitución Nacional. Entonces, digo, no quiero meterme en muchísimos detalles. Los términos y condiciones de la aplicación, como antes comenté, los estudié de arriba para abajo. Hice algunas publicaciones en algunos medios, algunas entrevistas que me han hecho en estas semanas. Tengo tomada una posición al respecto. Lo que digo, para que quede claro, es una aplicación que cuelga de una decisión administrativa de una jefatura o de un ministerio o de una subsecretaría, que cuelga de un decreto y que va, si se quiere, contra una ley, atrás arriba de todo la Constitución, desde mi punto de vista es inconstitucional. Por supuesto que hay muchas posturas y hay gente que dice, no, pero pará, pandemia, como dije antes, pandemia, usé esa frase a propósito porque es lo que se viene leyendo por varios lados, pandemia mata privacidad, y por lo tanto no vale todo, pero más o menos. Bueno, yo no soy de esa postura, y mucho menos cuando en el caso puntual de la aplicación vos tenés temas complicados como es la finalidad. La finalidad es una finalidad muy vaga, muy vaga, que se repite en diversos artículos de los términos y condiciones, y finalmente no queda claro para qué van a ser utilizados nuestros datos, por cuánto tiempo. La semana pasada salió una nueva resolución con una especie de, se llama base 2 de datos. El tema no está claro. Y como digo, en la aplicación tenés temas de geolocalización, otro gran tema para tocar, y por supuesto, leyendo un poquito a la persona que hizo la pregunta, estás dejando datos, que es un poco lo que yo decía al principio, en donde estás hablando de celular, en donde estás hablando de emails, que como sabemos no son datos de acceso público y restricto, como dice el artículo 5 de la ley 25326. A mí no me importa dejar en una base de datos mi nombre o mi quit, porque son datos que se obtienen de cualquier lado, ¿sí? Hasta incluso no me molesta mi domicilio, porque es un dato que figura también en varios lados, está el padrón, digo, no me estaría preocupando. Pero mi celular, mi mail, y por supuesto, si tengo o no tengo temperatura, si tuve algún tipo de síntoma, si estoy embarazado o una serie de cuestiones más, digo, no es algo que me divierta compartir, y compartir ligeramente, como digo, con una aplicación, y con esto termino, Rami, con una aplicación que no hizo un análisis de impacto y que no es privacy by design y by default, y que por supuesto tampoco tiene un DPO. Algunos podrán decir, Facundo, estás pidiendo mucho, porque en Argentina no hay legislación que te pida un Data Privacy Officer, y yo les respondería, no estoy pidiendo mucho, es un estándar europeo, y nosotros, para Europa, somos un país con legislación adecuada desde hace varios años, y por lo tanto tenemos que trabajar
con ese estándar. No podemos bajar la vara porque perfectamente podemos hacer las cosas bien y no simplemente hacerlas. Muchas gracias. Quédate tranquilo, no estás embarazado. Bueno, hay una nueva pregunta para el doctor Christoffersen, Rodolfo. Preguntan, ¿el sistema judicial de la Nación parece atrasado en incorporar la tecnología a la administración de justicia? A más de 80 días de feria judicial, seguimos paralizados. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué tendrías para decir con relación a esto? La verdad que me parece un desastre. Es una lástima, la verdad que tener un sistema judicial tan atrasado cuando podríamos estar tan bien. Hemos tenido, yo personalmente lidero el equipo de tecnología de IDEA y junto con ese equipo y varias personas más, venimos desde hace tiempo tratando de empujar el proceso de digitalización, de apertura de datos de los procesos judiciales. Hoy, por ejemplo, en Brasil, para hacer un ejemplo, tenemos toda la apertura del sistema judicial digitalizado y la posibilidad de entrar y hacer muchos análisis de datos ahí, de Big Data. Eso nos permite empezar a medir los tiempos que duran los procesos, los montos que se regulan a los abogados, diferenciando de cuánto se dura un abogado de una abogada, hombre o mujer. Empezar a sacar datos y empezar a medir la performance del Poder Judicial. Pero sin eso, sin un expediente digital, que es lo que hoy está faltando, sí tenemos avanzado con notificaciones electrónicas, gran parte del proceso electrónico, pero no tenemos un expediente digital. Y esa es la gran falla que tenemos. Hasta que no tengamos un expediente digital que permita llevar todo el proceso y que lo que valga es lo que esté en el sistema digital, la verdad que es una lástima, porque lo que pasa es esto, es que ante una situación como la cual estamos transitando, solo amerita tener justicia solo para la emergencia. Muchas gracias, Rodolfo. La verdad, muy claro. Comparto totalmente. Quedan unos minutos para alguna exposición adicional. Si hay alguien. El doctor Ragazzi, por favor, adelante. A ver. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, felicitaciones realmente por las exposiciones. Y quizás un halago que les hago a ustedes es que por lo menos a mí me han hecho pensar muchas cosas. Y algunas de ellas, en todo caso, motiva esta reflexión que quería compartir con ustedes y escuchar su opinión. Yo creo que la pandemia también, en cuanto a la provisión de datos y a la privacidad de la cual hablaba Facundo, perdón por llamarlo así, pero me permito individualizarlo mejor, nos ha tornado, me parece, mucho más vulnerables. Porque como ciudadanos que estamos con este aislamiento obligatorio, nos ha llevado a utilizar las redes sociales, las compras a través de comercio electrónico, sea a través del supermercado como cualquier otro comercio. Días pasados, el presidente de la Cámara de Comercio Electrónico señalaba que del total de las compras realizadas en nuestro país, el 10% se ha hecho a través de comercio electrónico. Esto es un dato sorprendente. Él decía que se esperaba que esto ocurriera dentro de 5 u 8 años. Bueno, la pandemia lo aceleró. Hoy el 10% de las compras es por comercio electrónico. De modo tal que estamos contratando y proveyendo también mucha información. Y esto me parece que nos hace muy vulnerables. Y del otro lado, yo plantearía el tema de la responsabilidad también empresaria en el empleo de toda esta información. Todos sabemos, porque utilizamos el celular y nuestra computadora, que apenas nosotros pedimos una información sin hacer una compra de un determinado producto en una empresa, al otro día nos comienza a llegar información sobre ese producto y sobre las distintas variedades que tiene. De modo tal que ahí veo sí que realmente nos encontramos muy débiles nosotros con respecto y muy vulnerables también, y repito, desde el otro lado me preocupa mucho la responsabilidad empresaria en el manejo de esta información. Y por otro lado,
y ahí sí la pregunta nuevamente, y perdón Facundo, yo advierto con respecto al derecho de privacidad que hay también una cierta tensión con otro derecho, que también tiene raíz constitucional y que incluso están en los tratados internacionales que conforme al artículo 75-25 la Argentina ha suscrito, que es el derecho al acceso a la información. Es decir, son dos derechos que integran el núcleo fuerte de los derechos humanos y que tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales lo han fortalecido. Ahora, el tema está en esa tensión que existe en cuanto al acceso, el derecho al acceso a la información, que conforme a la última ley sancionada tenemos como ciudadanos, pero por otro lado, paralelamente, en el derecho a la privacidad. ¿Cuál es, permito decirle a Facundo, su visión sobre esta tensión existente en todos estos dos derechos tan importantes para los ciudadanos? Muchas gracias, Ramiro. Gracias por tus palabras. Efectivamente, como vos mencionás, tenés en la vieja ley, por llamarlo de alguna manera 25326, ese derecho de acceso ya consagrado, y en la nueva ley, el derecho, si se quiere, a acceder a información que todos los ciudadanos tenemos. Esas dos leyes confluyen, a pesar de que antes la 25326 funcionaba bajo la órbita de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que colgaba, si se quiere, de alguna subsecretaría del Ministerio de Justicia durante muchos años, con la nueva ley a la que hiciste referencia, todas funcionan bajo la órbita de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Y ahí digamos, coincido con vos que evidentemente nosotros como ciudadanos, no solo por aquellas cuestiones que está haciendo el Estado, tenemos derecho a saber qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, y nos encontramos con muchas trabas. No quiero ir a temas que seguramente vos mirás mucho más que yo, y probablemente varios de los que asisten acá que manejan temas societarios o lo que fuere, hay determinadas cuestiones que hoy por hoy están incluso siendo limitadas, ¿no? Si uno quiere acceder a determinada información, no va a encontrar respuesta. Y, por supuesto, luego, haciendo referencia a lo que vos mencionabas, de esta cuestión que nos ponemos a buscar algo y al poco tiempo ya nos empiezan a inundar nuestros perfiles de redes o incluso nuestros casillas de mail con información parecida, o con viajes, o con la compra de esto, o con la compra de otro. Entonces ahí yo lo que sí creo es, hay que trabajar mucho, digamos, si el Estado no trabaja y no cumple sus obligaciones, si las empresas, como decís vos, quizás no son tan responsables en la captación y, como dice la ley, en el tratamiento de los datos, y mucho más en un mundo en donde además vaya a saber dónde están nuestros datos con estas benditas nubes que cuelgan de vaya a saber dónde. Entonces yo sí me posiciono en nosotros mismos y en el uso responsable nuestro y nuestro compartir la información hacia afuera, ¿sí? Entonces digo, yo no voy a tener problema que esta foto con mi familia, con mis hijos, con mi padre, pueda llegar a ser vista o accedida por todos. Bueno, en todo caso, esto lo subo y lo comparto, ¿sí? Y aquellas cosas que me hacen ruido, o aquellas cosas en las que digo, puedo llegar a tener algún tipo de reparo o por lo menos algún tipo de temor, trato en todo caso de no compartirlas. Porque confiar en que el Estado va a cumplir sus obligaciones, confiar en que todas las empresas van a tener un proceso ordenadísimo y súper prolijo y en compliance con ley de datos y por supuesto con otro tipo de normativas, yo te aseguro que vengo trabajando hace mucho en esto, no lo veo, y son excepciones las que realmente hacen las cosas bien, y muchas otras que en todo caso están en camino, y muchas otras que ni siquiera se han dedicado a estudiar la materia. Entonces digo, quizás está en uno mismo ser como el filtro, la contención o el dique
respecto de qué paso hacia afuera o qué subo a las redes y qué información comparto y qué información no me siento cómodo compartiendo. Muchas gracias, Facundo, y muchas gracias por la pregunta. Es un tema como para hacer un conversatorio de más o menos 2 o 3 años, ¿no? Bueno, queda quizá tiempo para una última pregunta, si lo hubiera. Ya estamos en tiempo cumplido. No habiéndola, y agradeciéndole a todos, especialmente a los oradores, por participar y por bueno, darnos un poco y compartir generosamente su experiencia y conocimiento en estos temas, y también a quienes han participado y que nos acompañan en estos conversatorios. Cierro solamente invitándolos para el próximo, el lunes que viene, vamos a hablar de contratos, un tema muy interesante y ser cuando la situación finalmente se resuelva. Así que el próximo 29 a las 18 horas los espero nuevamente para ver con nuestros profesores de contratos esta temática. Muchas gracias, que tengan buenas noches y buena semana, y nos estamos viendo la semana que viene. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.